Hola, mi nombre es Paola Frías Ávila, gerente general de PFA Consultant, una firma especializada en Derecho Laboral colombiano y en gestión estratégica del talento humano. Bienvenidos a este canal que, como ustedes saben, es un espacio en el que tratamos novedades legales y mejores prácticas empresariales, siempre con un enfoque preventivo y de aplicación real en las organizaciones. Un tema que ha despertado múltiples inquietudes en el sector empresarial en estos días es la implementación práctica de la reciente reforma laboral en Colombia, que entró en vigencia el pasado 25 de junio con la expedición de la Ley 2466 de este año. Por eso queremos compartir algunas recomendaciones que consideramos claves para toda la comunidad de PFA Consulta. Hoy puntualmente hablaremos de las modificaciones relativas a los contratos a término fijo. Hasta antes de la reforma del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, teníamos permitido celebrar contratos a término fijo con duraciones que, si bien no podían superar los 3 años, eran renovables indefinidamente. Esto no significaba que en ningún momento esos contratos de término fijo pasaran a ser de contratos a término indefinido, pero esto con la reforma cambió, porque si bien antes la duración máxima era de 3 años y se podía renovar indefinidamente, hoy, de acuerdo con esta modificación normativa, pueden celebrarse contratos de trabajo por un término fijo no mayor a 4 años, incluyendo todas las prórrogas. Después de eso, se va a entender que es un contrato de término indefinido. Otro cambio importante es que cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumple con las condiciones o con los requisitos previamente mencionados, como la forma escrita, la duración, las prórrogas, el tiempo máximo, que ya les indiqué, se va a entender también que está celebrado como un contrato a término indefinido desde el inicio de la relación. Por otra parte, la norma distingue 2 tipos de prórroga. Habla de la prórroga pactada y de la prórroga automática. Frente a la prórroga pactada, lo que nos dice puntualmente es que cuando el contrato de trabajo se celebra por un término inferior a 1 año, las partes, mediante acuerdo escrito, van a poder prorrogarlo el número de veces que así lo requieran o que estimen convenientes. Sin embargo, después de una cuarta prórroga, el contrato no va a poder renovarse por un periodo inferior a 1 año. En este punto hay un cambio sustancial, y es que en ningún caso puede superarse el término de 4 años que ya habíamos mencionado y que está previsto en el artículo. Antes hablábamos de 3 prórrogas, ahora hablamos de 4. Una pregunta frecuente que nos han hecho en estos días es: ¿qué pasa con los contratos de término fijo que ya tienen 4, 5, 6 años en la empresa, que ya están en ejecución? ¿Se convierten automáticamente en indefinidos con la promulgación de esta ley? La respuesta es no, porque si bien la ley establece que estos cambios se van a dar después de que ya llevan 4 años los contratos de término fijo, también hay una transición para esta norma, y es que va a contar a partir de la vigencia de la ley el tiempo. Esto significa que si a partir del 25 de junio de este año el contrato se sigue prorrogando y completa 4 años más después de la promulgación de la ley, es decir, hasta el 25 de junio del 2029, se va a entender que está celebrado como de contrato a término indefinido con todas las consecuencias legales, incluyendo lo que sería una eventual indemnización por terminación sin justa causa. También hace referencia a una prórroga automática, y es que si antes de que se venza el plazo las partes no avisan o no manifiestan la intención de terminar ese contrato con 30 días de antelación, se va a entender renovado por un término inicial al pactado o al de sus prórrogas, pero en ningún caso va a poder superar el límite máximo que les mencionaba de los 4 años. Esta misma regla también va a aplicar para todos los contratos que estén celebrados por un término inferior a 1 año, pero en el caso de la cuarta prórroga automática se va a desarrollar por un periodo de 1 año. Aquí, como ustedes ya ven, hay unos aspectos claves que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, se mantiene el hecho de que el contrato debe ser suscrito por escrito, firmado por escrito. Esto no ha cambiado y sigue siendo una exigencia esencial para su validez. Entonces ustedes explicarán qué tenemos que hacer, qué debemos tener en cuenta. Pues lo primero es estar al día con esta reforma, saber cuáles son los cambios. Una de las recomendaciones que nosotros consideramos es tengan en cuenta cuáles son los contratos de término fijo vigentes con corte al 25 de julio del 2025. Implementen, por ejemplo, un sistema de alertas para poder controlar el número de prórrogas y el tiempo que van acumulando para saber efectivamente a partir de la promulgación de la norma cuáles tienen los 4 años. Actualicen sus protocolos internos, actualicen los reglamentos internos de trabajo, no olviden capacitar a su gente, que los equipos de talento humano sepan cuáles son estos cambios
Revisen también con sus equipos contables cuáles son los impactos económicos que puede traer en la nómina, porque cada uno de los cambios de esta reforma laboral pues implica que pueden llegar a generar unos impactos económicos importantes a nivel organizacional. Los riesgos laborales se pueden anticipar, no es necesario improvisar, recuerden estar al día, porque de lo contrario pues pueden generar unas mayores cargas económicas o eventualmente terminar pagando indemnizaciones que podrían llegar a evitar con una debida planeación. Recuerden también generar todos los controles, planificar los costos de nómina, generar las provisiones laborales. Ya saben que si quieren estar al día con las novedades, pues se pueden suscribir a nuestro canal, activen la campanita, si les gustó ayúdenme a compartir, y si la empresa necesita asesoría jurídica o soporte estratégico en talento humano, pues no duden en contactarnos, nosotros estamos para asesorarlos y ser sus aliados estratégicos. Muchas gracias por seguirnos.